¿Qué significa el nuevo orden mundial o el New World Order? ¿Es un invento o es una realidad? ¿Habla la Biblia en relación a este acontecimiento? ¿Quiénes creerán en este proyecto, el cual propone una paz perpetua, restablecer el orden, un sistema de seguridad libre de corrupción y una legitimidad política, entre otras cosas? De esto estaremos hablando en este día. Mi nombre es Claudia Reyes. Bienvenidos. A través de la historia, la humanidad ha tenido varios gobiernos. Uno de ellos ha sido la teocracia. Este es un concepto derivado del vocablo griego que traducido es el dominio de Dios. Este gobierno ejerce una dirección a través de algún tipo de representante. En la teocracia, las autoridades que gobiernan lo hacen en nombre de Dios. Sabemos que en el libro de Hebreos, el Señor dice en el primer libro de Hebreos, dice: en otro tiempo Dios hablando a través de sus siervos los profetas. Así que vemos que Dios hablaba a través de ellos. Ellos eran los representantes de Dios aquí en la tierra. Y vimos que lo hizo a través de Moisés, a través de Josué. Pero llegó un tiempo cuando estaba el profeta Samuel, que el pueblo se dirigió a Samuel y le dijo: ya no queremos que Dios nos gobierne, queremos que nos den un rey, queremos que nos gobierne un rey físico, queremos tener otro tipo de gobierno. Y esa fue la razón por la que se quitó la teocracia. La humanidad ha sido gobernada por la teocracia, por la democracia, por la monarquía, por el comunismo, por el capitalismo, por el socialismo, y así ha tenido muchas maneras de ser gobernadas. Cuando hablamos del mundo espiritual, sabemos que en el mundo espiritual hay solamente dos gobiernos: el gobierno de Dios y el gobierno del enemigo de Dios, que es Satanás. Satanás por siempre ha sido un imitador de Dios, y es ahí donde nosotros los cristianos tenemos que aprender a diferenciar a quién estamos escuchando, porque Él ha sido un imitador de nuestro amado Señor Jesucristo. Él siempre ha querido recibir la adoración que le damos al Señor, y esa es la razón por la que Dios va a permitir que este ser llegue a gobernar. Y vamos a ver en este día cómo llegará. ¿Cómo será que se va a establecer ese nuevo orden mundial? ¿Qué es lo que sucederá? ¿Quiénes serán las personas que lo apoyarán? Porque este ser aparecerá en la escena y ofrecerá un gobierno libre de corrupción, una justicia duradera, una paz perdurable. ¿Y por qué él ofrecerá esto? Bueno, porque en el libro de Daniel, en el capítulo 9, verso 24, habla de qué es lo que Jesús va a hacer cuando venga. Vamos a pasar para ahí, para poderlo leer, para que ustedes vean que el anticristo, él llegará antes de que Cristo llegue. Él ofrecerá lo que ya Dios ha dicho que Jesucristo va a traer. Y vamos a leer esta porción de la palabra. Y dice la Biblia, hablando acerca de la profecía de Jesucristo. Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así que hay una profecía que está dicha para Jesucristo, pero Él, el anticristo, llegará antes a establecer un gobierno donde Él prometerá cada una de estas cosas. Hay algunas maneras o suposiciones como la gente piensa que este ser puede llegar. Algunas personas dicen que lo va a poner algún gobierno que ya está establecido aquí en la tierra, como por ejemplo el grupo de los G7, que es un grupo de países reconocidos por su poder político, económico y militar, y son ellos los que lo van a poder poner. Otras personas sugieren que este ser va a llegar a través de la ONU. ¿Y quién es la ONU?
La Organización de Naciones Unidas es un organismo internacional, de hecho el más importante del mundo, y su función es servir como coordinador de la seguridad y de la paz mundial entre las naciones. Su objetivo es el desarrollo económico y la paz. Esta organización está constituida por 50 y algo de países, teniendo 15 países que pertenecen a la junta directiva. 10 de ellos son movibles y 5 de ellos son permanentes. Así que algunas personas sugieren que la ONU será quien le va a dar este poder a Satanás para poder gobernar bajo ese nuevo organismo que se llama el Nuevo Orden Mundial o el New World Order, y que nosotros lo llamamos el gobierno de Satanás, cuando Satanás esté reinando y esté haciendo de la suya según habla la palabra de Dios. Antes de pasar a las escrituras, yo quiero que usted tenga esto en mente. Cuando leamos acerca de reyes, interpretemos que está hablando acerca de presidentes. Cuando leamos acerca de reinos, está hablando acerca de naciones. Cuando la Biblia lee acerca de las bestias que vio en visiones Daniel, pues está hablando de algunos líderes y de algunos reyes. Sepamos que el libro de Daniel no fue escrito cronológicamente, sin embargo, el libro de Apocalipsis, aunque es a través de símbolos y visiones que debemos interpretar, sí fue escrito cronológicamente. Otra cosa que quiero que tengan en mente es que cuando hablamos de santuario, de sacrificio o de ofrenda, estamos hablando de una entidad religiosa. Existe una profecía en cuanto al propósito del regreso de Jesús, que es el que les estaba hablando en Daniel 9:24. Vamos a ir al libro de Daniel en el capítulo 7 para que podamos leer qué es lo que habla acerca de estos reyes, acerca de estos presidentes y acerca de estas personas que se van a empezar a levantar para llegar a formar este reino del cual estamos hablando, como es el nuevo orden mundial. Daniel nos habla en el capítulo 7 acerca de una visión que él tiene de las 4 bestias. Pero quisiera que baje su mirada al verso 13, porque en el verso 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, he aquí, en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el día de los ancianos de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, esto aquí está hablando acerca de Jesucristo, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Así que aquí está hablando acerca de lo que va a pasar con el reino de Jesucristo. Pero cuando nosotros bajamos la vista al 18, porque recordemos que esta es una visión que Daniel está teniendo acerca de la visión de las 4 bestias, dice el verso 18: después recibirán, dice, el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino del siglo eternamente y para siempre. O sea que Dios nos está diciendo, antes de hablarles de lo que va a suceder y cómo este ente o este personaje va a tomar el dominio, quiero que ustedes sepan que ustedes van a tener un reino perdurable, un reino que no les será quitado jamás. Pero vamos a tener que pasar algunas situaciones antes de llegar a este reino. Así que él sigue viendo en su visión, y en su visión él mira en el verso 25, dice acerca de este hombre, cuando él dice, y los 10 cuernos, estoy en el 24, dice, y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán, de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, a los 3 reyes de arriba. Está hablando de presidentes de naciones y de pueblos que se van a levantar, pero dice que se va a levantar uno que va a ser diferente de entre los otros 3. Ahora vamos al 25, y aquí ya está describiendo a el enemigo. Dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y tiempos
y medio tiempo. Este tiempo y medio tiempo está hablando de 3 años y medio. Pero quiero decirles que hablando acerca de este personaje, dice que este personaje intentará, dice, cambiar los tiempos y la ley. Y vamos a hacer una pequeña pausa aquí para poder hablar un poquito acerca de esto. Debemos entender algo. La Biblia enseña que el mundo entero está bajo el maligno y esto quiere decir que está bajo su influencia. Algunas personas con intenciones buenas en realidad harán algo a favor de esta persona, creyendo que están haciendo algo a favor de la humanidad porque realmente sus mentes no están convencidas de un Dios vivo. Ahora bien, vamos a encontrar a través de la palabra cómo este personaje quiere gobernar el mundo. Porque este personaje desde ya ha venido operando en nuestras mentes a través de la televisión, a través de la radio, a través de la película. Ha venido operando para eliminar la verdad de las mentes humanas e instalar el error en cada uno de nosotros. Nos han venido configurando nuestra mente poco a poco a través de la tecnología. Y usted pudiera decir, esta señora está loca, pero quiero que vayamos al libro de Mateo para que sepamos a ciencia cierta de qué manera es que este ser va a llegar y todo lo que va a acontecer antes de que Cristo llegue a la escena, antes de que Cristo llegue por nosotros. Porque este ser se llama el anticristo, uno que se opone, uno que se levanta en contra de Cristo, pero uno que llega antes de que llegue Cristo. Vamos al libro de Mateo y vamos a buscar ahí en el verso 3 lo que la palabra tiene para decirnos. El Señor nos está hablando aquí acerca de las señales antes del fin. ¿Y qué son las señales antes del fin? Bueno, ahí tienen el link de qué es lo que la Biblia está hablando cuando habla acerca de las señales antes del fin. Se lo voy a dejar en la descripción. Pero Él está hablando acerca de estas señales y dice que Él estaba, voy al verso 3, sentado en el monte de los olivos. Y los discípulos se le acercaron aparte y le dijo, Señor, dinos cuándo sucederán estas cosas. Y el Señor le empieza a decir todo lo que va a suceder. Le dice también, vamos a leerlo. Vamos a leer desde el verso 5. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrán pestes, habrán tempestades, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Recuerde que este ser está llegando con el propósito de cambiar la ley y los tiempos. El Señor ha dicho en otras ocasiones que en el último tiempo a lo malo llamarían bueno y a lo bueno malo. Y estarían diciendo que todo lo que nosotros estamos diciendo según la Biblia está malo, porque este ser tiene este propósito, cambiarlo todo. Vamos al verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Voy al 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Miremos el verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor en muchos se enfriará. Y para esto me gustaría que usted vea otra enseñanza que tengo ahí, el peligro de que el amor se enfríe. Se lo voy a dejar en el link de la descripción. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Vamos al verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Así que para entender por cuánto, dice el Señor, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, dice, los que están, dice, en Judea huyan a los montes. Vamos a ver entonces qué es lo que está diciendo el profeta Daniel en el capítulo 9, verso 27, para entender de qué está hablando
aquí el libro de Mateo. Cuando este personaje aparezca, este personaje necesita hacer un trato con el pueblo judío, porque el pueblo judío es el pueblo con el que el Señor estará tratando, es el pueblo al que el Señor necesita también rescatar. Y el pueblo judío está preparando, tiene la idea, el deseo en su corazón, por profecía bíblica también, de construir el tercer templo. Así que este ser que llega antes de Jesús hace pacto con ellos, construyen el templo, y los judíos están pensando que están haciendo trato o están realmente listos para recibir al Mesías esperado. Sin embargo, mire lo que pasa según la profecía de Daniel 9:27 que nos habla en Mateo. Dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero a mitad de la semana, y aquí debemos entender que cuando está hablando de una semana, está hablando de 7 años. Y cuando habla que a la mitad de la semana, está hablando acerca de los 3 años y medio, que fue lo mismo que le dije anteriormente, o cuando está hablando de 1200 y algo de días. Así que dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, por la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que vemos que el enemigo va a hacer el acuerdo de paz, va a llegar a dar la paz de la que les hablé al principio, a dar la seguridad, a buscar paz, tranquilidad, libre de corrupción, y él va a lograr llegar a ese tan anhelado acuerdo de paz que vienen buscando las Naciones Unidas, ese anhelado acuerdo de paz que ha venido buscando Obama, y que se cree que posiblemente en cualquier momento se pueda firmar ese acuerdo de paz. Pues cuando este personaje llegue, dice que va a confirmar, y dice que habla aquí, confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana, cuando hayan pasado 3 años y medio de eso, él va a voltear la cara y se va a quitar la careta, y él se va a mostrar quién y tal cual es. Así que vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a Daniel, al capítulo 11, y vamos a leer en el verso 31, porque este ser a mitad de la semana empieza a dar otra vuelta, y dice: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y las fortalezas, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrá la abominación desoladora. Verso 32, estoy en el capítulo 11. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, y en cautividad y en despojo. Así que vemos que a la mitad de los 3 años y medio, este hombre empieza a mostrarse, como les dije, tal cual es, y cesa el sacrificio y dice: no, ahora no vamos a hacer esto, ahora me van a adorar a mí. Y los judíos que están allá donde se ha construido el templo empiezan a ver, pero dice que él con lisonjas va a seducirlos. Tenemos que tener mucho cuidado con la lisonja, porque la lisonja nos puede engañar. La lisonja, el obsequio también nos puede comprometer. Nosotros tenemos que ser de una sola línea. Si a la persona le agrada o no le agrada, es problema de la persona, pero no porque te digan: oye, qué poderoso mensaje el que tú hiciste hoy. Entonces una persona tal vez no cree que fue poderoso, pero te quiso lisonjear porque te quiere tener agarrado en algo. Tenemos que ir practicando desde ya nosotros la rectitud, porque cuando llegue este tiempo peligroso, vamos a leer ahorita más adelante quiénes son los que van a caer enredados en todo lo que este ser va a ofrecer, y cuando quieran salir de él ya va a ser demasiado tarde. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 13, y me gustaría que leamos ahí, porque es importante que sepamos quiénes son los que lo van a apoyar,
¿Cómo es que este personaje va a llegar hasta ahí? ¿Y qué es lo que va a suceder? El capítulo 13 de Apocalipsis está hablando Juan. Y él dice o habla de estas dos bestias. Y ya hablamos que pueden ser líderes y pueden ser algunos reyes. ¿Por qué los llama bestias entonces el Apocalipsis? Yo pienso que el Señor le llama bestias porque cuando nosotros pensamos en una bestia, pensamos en alguien terrible. Estamos pensando en alguien que es malo, en alguien que no tiene temor, que no va a tocarse la conciencia para destruirnos. Así que cuando Él habla de bestias, pienso que el Señor está hablando de bestias porque está hablando acerca de su interior, de que si lo viéramos con nuestros ojos físicos lo podemos ver bello y maravilloso y precioso, pero si lográramos ver el corazón, miraríamos que lo que hay adentro es una bestia. Veamos. Dice él: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vamos a seguir. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio poder y trono y grande autoridad. Así que ya vemos que él recibe un poder de un dragón. Y está hablando acerca de otro personaje que causa temor y que ha llegado a tener una gran influencia. Vi una de sus 2 cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así que vemos que este hombre está haciendo milagros ya. Está empezando su gobierno. Dice el 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Oiga bien, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? O sea que va a ser un ser que va a ser wow, una cosa impresionante. Y dicen: ¿quién como él? ¿Quién podrá luchar contra él? Dice el 5, también se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Si usted ve ahí, ya van pasando los 3 años y medio y ahora empieza a hablar blasfemias en contra de Dios. Dice: para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Pero escuche, este ser va a tener autoridad sobre todo el mundo. Ahí es donde entra el gobierno mundial. Dice que él va a tener autoridad sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua y sobre toda nación. Es una nueva manera de gobernar el mundo. Vamos al verso 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra. Todos los moradores de la tierra lo adoraron. Mire bien quiénes fueron los moradores que lo adoraron. Seguimos leyendo. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no está escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Hermanos, estamos hablando de algo serio, estamos hablando de algo bíblico, estamos hablando de una nueva manera de gobernar, de un nuevo gobernante que dominará sobre todas las naciones. Y dice que todos se van a maravillar en pos de ese ser. Y dice también que es tremendo porque dice que le adoraron todos los moradores de la tierra. Pero hay algo importantísimo ahí, y es que los que le adoraron son todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. La única manera de que una persona no caiga bajo este poder engañador,
bajo la fascinación de la bestia o de Satanás, bajo el dominio de este ser, es que usted se asegure de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque si su nombre no está escrito en el libro de la vida, usted es uno de los que va a estar a merced de este ser. Recuerde que la Biblia lo llama bestia. Y este ser hará lo que usted no tiene una idea con todos aquellos que cedan a sus deseos. Y su deseo toda la vida ha sido ser adorado. Su deseo toda la vida ha sido ser reconocido. Entonces mire esto, porque aquí dice el Señor, y termina en este verso 8 diciendo: y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y dice el 9, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, apresúrense a que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Si alguno tiene oído, cambie su manera de vivir. Si alguno tiene oído, cambie el rumbo hacia donde lo están llevando sus pies. Si alguno tiene oído, oiga. Porque está la advertencia dicha. Le adorarán todos aquellos que sus nombres no estén escritos en el libro de la vida. Sí, en el verso 10 dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. He aquí la paciencia y la fe de los santos. Así que vemos que este ser va a ser implacable. Y este ser lo único que quiere es que usted le dé toda su adoración. Y hay personas que dicen: bueno, yo si me llevo a quedar y si a mí me quieren cortar la cabeza, no, yo me la voy a dejar cortar. El problema es uno. Y es que usted va a caer bajo el engaño de él. Va a caer bajo el poder engañoso, y se lo voy a mostrar por la palabra del Señor. Y usted va a creer en él y le va a adorar. Porque dice la Biblia que no miente, y le adoraron todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Me gustaría que baje su mirada hacia el verso 16 para que usted pueda ver qué es lo que este ser empezó a hacer una vez que usted le adoró, si su nombre no está escrito en el libro. Vamos a ver lo que la Biblia dice cuando este ser se manifieste. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, porque él se va a manifestar, y cuando se manifieste ya posiblemente vamos a estar en grandes problemas. Dice, vamos a leer en el capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía, hablando de Jesucristo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que el Señor está hablando acerca de la venida del Señor. Dice que nadie nos mueva, que hablando acerca de nuestra reunión con Él, pero dice, oye, que nadie te engañe de ninguna manera, porque el Señor Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste este ser. Porque este ser, a principio, se hará pasar por un verdadero hijo de Dios. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo aquello que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, en el tabernáculo, en el templo que se va a construir, haciéndose pasar por Dios. Así que este hombre viene con un poder engañoso, haciéndose pasar por Dios. ¿Quiénes van a creer en él? Los que no estén escritos en el libro de la vida. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, dice Pablo, decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay algo que al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Cuando el Espíritu Santo se vaya, este hombre se va a poder manifestar con tranquilidad. Y entonces se manifestará aquel inicuo, mire cómo lo llama el Señor,
se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Tengamos cuidado con todas las señales, los prodigios y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto Dios envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si hay alguien que le ha sido predicado el evangelio y no ha creído en el evangelio, no ha creído en el amor a la verdad, no ha creído en Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, si hay alguno que escuchando la palabra ha dicho no y se sigue deleitando y gozándose en la injusticia, le va a venir un poder engañador para que crea al enemigo. Vamos a seguir entonces en Apocalipsis y vamos a ver qué es lo que este hombre empezó a hacer una vez que él se quitó la careta. Dice, en el capítulo 13, verso 16, dice: y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se pusieran la marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar y vender si no tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Así que vemos que aquí nos da otro detalle en la palabra del Señor, y es que este ser, cuando se quite la careta, va a querer marcar a los suyos. Usted sabía que Jesucristo también, cuando nosotros recibimos el amor de la verdad y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, ¿sabía usted que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Pues también este ser va a sellar a los que son de él, va a sellar a todo aquel que crea en él, que le adore. Y dice aquí: y hacía que todos, grandes, pequeños, libres, ricos, pobres, esclavos, se pusieran su marca, que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que estuviera marcado. Así que es necesario que entendamos esto, que nosotros perseveremos hasta el fin, que hay un ser que va a venir antes de que Jesucristo se manifieste. Dice el Señor que nadie nos engañe de ninguna manera, el libro de Tesalonicenses, porque no vendrá sin que antes se manifieste este ser. Y en el libro de Mateo, capítulo 24, la palabra es muy clara en cuanto a este punto. Dice que todo lo que vamos a sufrir, dice todo lo que se va a dar, todo lo que vamos a pasar, hasta que este personaje sea manifestado. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar, pero en este tema yo quisiera hablar exactamente que fue lo que me pidieron hablar acerca del nuevo orden mundial. Es un nuevo gobierno, van a ser nuevas leyes, va a ser una nueva manera de liderar, va a ser una nueva manera que nunca ha habido antes. Se habla de que el dinero va a ser quitado porque no se va a poder comprar ni vender sino aquel que tenga la marca de la bestia. En estas cosas hay muchas cosas que pudiéramos hablar, pero hablando acerca del nuevo orden mundial, es un nuevo gobierno, es una nueva manera de gobernar, es una nueva manera de liderar, es el gobierno del anticristo, es el gobierno de Satanás, es gobernando las naciones todas. Es que todas las naciones del mundo le van a dar el poder a la bestia. La Biblia habla ahí en el capítulo 17 acerca de una mujer, y es una entidad religiosa que le dará autoridad a la bestia, y habla acerca de quién es esta mujer. Algún día vamos a hablar acerca de esta mujer de la que menciona el capítulo 17 de Apocalipsis, y vamos a analizar todas las religiones más reconocidas, las que normalmente sabemos ver, quiénes son los que se rinden ante esta religión, ante esta mujer que simbólicamente representa una entidad religiosa, y que esa mujer será la que lo llevará y apoyará al anticristo. Así que
Les dejo con esto. Es importante que entendamos acerca del nuevo orden mundial. Es importante que conozcamos la palabra y sobre todo que nos aseguremos de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Es de la única manera que el poder engañador no va a venir sobre nosotros y no nos va a poder dar lisonja ni nada, porque el pueblo que teme a Dios, dice la palabra, va a ser esforzado y valiente. Así que les invito a que si usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es el día aceptable, hoy es el día perfecto. Yo le invito a hacer esta oración conmigo. Si usted reconoce en su corazón que usted está cansado de tanta falla, que usted reconoce en su corazón que necesita un cambio, le invito a que ore conmigo y pueda recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y de aquí en adelante dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. A partir de hoy usted podrá ser una nueva criatura en Cristo Jesús y saber que usted está libre de todo este gobierno que se viene para la humanidad, para una humanidad que no quiere nada con la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador y que mi pecado me ha separado de ti, Padre. Pero en esta hora, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido, oh Dios, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, Señor. Te pido, Padre, que me regales una nueva vida. Te pido, Señor, que me regales un corazón nuevo, que me regales, Señor, el poder renovar mi mente, el poder transformar mi corazón, Señor. Te invito a entrar en mi corazón y que seas tú el centro de mi corazón. Gracias, Señor, por morir por mí en esta cruz. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Señor, por salvarme. Te pido, Padre, que me dirijas a poderme congregar en un lugar, Señor, donde se predique a Cristo y su verdad, Señor, donde yo pueda crecer en el conocimiento de tu palabra. Te pido, Señor, que ayudes a que podamos desarrollar esos dones y esos talentos y ser efectivos en tu reino, Señor. Haz de mí una nueva criatura, Padre. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración conmigo de todo su corazón, usted puede estar seguro que Jesucristo ha recibido esa oración en el cual yo solamente le he ayudado a poderle pedir al Señor que le perdone. Y de aquí para allá busque un lugar donde congregarse. Dios está tocando siempre a las puertas de los corazones. Quiere salvarle. El Señor dice que Él vino no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero para salvar al mundo, el mundo tiene que recibir el amor de la verdad. Así que le felicito por haber recibido el amor de la verdad. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Si este tema fue de edificación, déjeme su comentario. Si le gustaría que habláramos acerca de esa mujer de la que habla el libro de Apocalipsis 17, pues podemos hablarlo también. Déjeme su comentario y si le gustó este video, dele un like. Si no le gustó, dele un dislike. De todo aprendemos. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.